Estás a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este lunes 29 de abril del año 2024. Comenzamos con Notas Rápidas. Xóchitl Gálvez ganó el segundo debate presidencial del Instituto Nacional Electoral que se realizó en los muy reconocidos, en los históricos estudios Churubusco. Sheinbaum no respondió a ninguno de los escándalos de corrupción de su gobierno que había preparado precisamente Xóchitl Gálvez. No reconoció absolutamente nada. Sheinbaum intentó en algunos momentos defender con estadísticas falsas los desatinos, los errores del gobierno de López Obrador, lo cual le restó mucho del tiempo que pues no dedicó a defenderse, sino a defender a López Obrador. Una candidata que no responde pues es como si no estuviera realmente debatiendo. Sheinbaum no respondió tampoco, no explicó por qué mintió en el primer debate, diciendo que ella no tenía casa, cuando se prueba perfectamente que tiene varias propiedades, una casa en particular valuada en más de 1.800.000 pesos en San Andrés Totoltepec, en la alcaldía de Tlalpan. No explicó por qué oculta sus bienes poniéndolos a nombre de Mariana y más, de Rodrigo y más, que es el de los balones a los cuales los convirtió en macetas y dice que son arte moderno. No explica toda esa clase de cosas. Intentó minimizar que fue grabado su amante o exmarido o exesposo recibiendo fajos y fajos de billetes. Dijo que todos esos asuntos ya estaban solucionados y completamente explicados. Entonces, bueno, pues por eso es que lo digo sinceramente, de manera objetiva. A mí no me importa lo que digan las encuestadoras. Mi compromiso es con la verdad. Sinceramente, quien ganó el debate fue Xóchitl Gálvez. Y lo ganó por la infinidad de casos, de situaciones que expuso. La corrupción de Sheinbaum, la corrupción de López Obrador, la corrupción de Rocío Nale, que Sheinbaum en ningún momento quiso defender a Rocío Nale. Tal era la desesperación durante el debate que incluso Jorge Álvarez Maínez tenía que salir en defensa de Claudia Sheinbaum, ignorando los escándalos de corrupción que presentaba Xóchitl Gálvez. Le respondía a Xóchitl, pero decididamente defendiendo a Claudia. O sea, ya no hubo ninguna moderación, defendiendo totalmente a Claudia Sheinbaum. Se veía perfectamente Álvarez Maínez desesperado, porque no encontraba la forma de distraer al público sobre los escándalos de corrupción que le reprochaba a Xóchitl Gálvez y que Sheinbaum no respondió. Bueno, yo hice, se puede decir, prácticamente una versión en tiempo real, una versión estenográfica del debate, y eso es lo que les presento a continuación. Segundo debate presidencial del 28 de abril en los estudios Churubusco. Comienza Xóchitl Gálvez diciendo que habla desde su corazón. Quiero que México salga de la pobreza, indicó. En tanto que Claudia Sheinbaum comenzó insultándola, llamándola la candidata del PRIAN, omitiendo que López Obrador, Manuel Bartlett, bueno, pues todos ellos son expriistas que ahora están precisamente en Morena. Álvarez Maínez, palero de Morena, aseguró que lo apoyan mucho los niños, y en especial los niños sordomudos. Presentó unos cuadernos, dijo que eran cuadernos de presuntos niños, e hizo señales sordomudas diciendo I love you. Pues lo ridículo del acto incluso ocasionó que la moderadora, no es algo contra la moderadora, yo también me reí, la moderadora Adriana Pérez Cañedo incluso pues le dio risa, o sea, fue una burla lo que presentó Álvarez Maínez, un sujeto que por el mínimo, por la desnutrida cantidad de votantes, pues no debería de estar ahí, ¿no? Sabemos que esta elección es entre dos personas y él no tendría que estar ahí.
pero entra ahí este sujeto que va a quedar desacreditado de la política en lo que resta de los años, precisamente para estar directamente, constantemente atacando a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez denunció que la inflación se debe precisamente a los procesos de extorsión y cobro de piso por parte del crimen organizado. Morena se ha convertido en un narcopartido, fue lo que declaró. La inflación en alimentos es producto de que los narcos extorsionan a los productores de alimentos, aseguró Xóchitl Gálvez hablando sobre el aguacate, sobre la producción de alimentos como el limón. Pues Xóchitl Gálvez dijo que si ella llega a la presidencia, se acabaron los abrazos para los grupos criminales. La morenista Claudia Sheinbaum habló contra el supuesto neoliberalismo y dijo que el único narcogobierno que ha existido es el gobierno de Felipe Calderón del Partido Acción Nacional. Sin embargo, no explicó por qué, si realmente dicen que Felipe Calderón era corrupto, si dice López Obrador, si dice Claudia Sheinbaum que Felipe Calderón fue un narcotraficante, ¿por qué razón Felipe Calderón no tiene ni uno solo, ningún proceso abierto por ese tema en su contra? Felipe Calderón no está en prisión, a pesar de que López Obrador tiene todo el poder para detenerlo, lo cual lleva a pensar que es una difamación de Claudia Sheinbaum, una difamación de Morena arrojadiza, porque pues no le han podido comprobar nada a Felipe Calderón como para ingresarlo a prisión. Son simples habladurías y chismes, y eso realmente que debe dejar muy mal parada a Claudia Sheinbaum. Porque entonces tu gobierno, el gobierno que decías defender, si tú tanto afirmas que Felipe Calderón era un narco, ¿por qué no está en prisión? Así de sencillo. La primera pregunta fue realizada por Jocelyn, de 21 años de edad. Dice de qué manera el gobierno, la propuesta de gobierno de Xóchitl Gálvez, de Sheinbaum o de Maínez, daría paridad económica al hombre y a las mujeres. Xóchitl Gálvez, desmitificando el discurso feminista, dijo que la igualdad salarial entre hombres y mujeres ya es un derecho constitucional. O sea, que ya no le hagan al cuento, eso ya existe. Dijo que simplemente se tiene que educar también a las personas a exigir ese derecho de la igualdad salarial. Dijo que Claudia Sheinbaum, como no la ha llamado por su nombre, porque ella comenzó diciéndole que era la candidata del PRIAN, entonces Xóchitl Gálvez le respondió con algo peor. Le dijo que es la narcocandidata. Pero quede claro que la que empezó atacando fue precisamente Claudia Sheinbaum, al seguir insistiendo en que es la candidata del PRIAN porque no la llama por su nombre. Tiene nombre, porque Sheinbaum apela a hablar del mal nombre del PRI. Todo lo malo del PRI está en Morena, lo sabemos perfectamente, pero ella apela psicológicamente a decir es la candidata del PRIAN. O sea, de lo que no gustó de los otros gobiernos, de los gobiernos anteriores, a pesar de que los de los gobiernos anteriores están en Morena, pero bueno, así es como maneja su discurso, su manipulación psicológica. Es muy simple, ¿no? Son cosas muy simples. Acuérdense que el discurso político que sirve para convencer es el simple. Claudia Sheinbaum habla a sus votantes como estúpidos. Debe de hecho ser tan sencillo el discurso que sea comprendido por los estúpidos. Entonces, por eso es que ella habla de esta forma, de una forma muy simplificada, pero es falsa además. No le importa la verdad, le importa que la gente crea en lo que dice, o que pueda memorizar lo que ella dice. Entonces, bueno, pues así como es bien conocido eso, pues es más conocido que Claudia Sheinbaum dice que ella va a darle abrazos y besos a los grupos criminales, y le dijo la narcocandidata Xóchitl Gálvez. Así llamó a Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez explicó que la inflación y la pobreza están afectando precisamente a los más pobres, tanto hombres como mujeres, y que esa es una situación que debe de revertirse. Destacó que Morena es un narcopartido y que además el dictador López Obrador ha celebrado el culto a la mal llamada Santa Muerte, que es un dios del narcotráfico. Sí, es como una deidad, es un dios, una figura de culto de los narcotraficantes. También hubo un momento en el que se comenzó a preguntar, bueno, la segunda pregunta fue, ¿cómo es que van a ayudar a los micro
y medianos empresarios para que puedan dar salarios justos y evitar que quiebren y se cierren empresas. Bueno, pues a esta pregunta Xóchitl Gálvez dijo que se va a crear, que se van a restablecer, mejor dicho, los créditos al emprendimiento, los créditos del gobierno a los empresarios. Recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desapareció los créditos al emprendimiento, pues desapareció, miren, por ejemplo, Financiera Rural, ¿no? Por ahí deberíamos de comenzar. Desapareció todos los apoyos económicos a los empresarios. Cuando se vino lo de la pandemia, lo primero que hizo López Obrador fue decir que no iba a dar ninguna ayuda económica a los empresarios, que si quebraran, que quebraran, que se lo merecían, sin importarle que esos empresarios generaban millones de empleos. Xóchitl Gálvez recordó que la Ciudad de México perdió una enorme cantidad de empleos durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque a ella no le interesa que las personas tengan empleo. A Claudia Sheinbaum lo que le interesa es que las personas sean pobres para poderles comprar el voto barato. Sheinbaum ocultó que las cifras de generación de empleo fueron manipuladas por López Obrador, incluyendo algunos trabajos con pobreza laboral dentro de los supuestamente buenos empleos. La inflación con el gobierno de López Obrador ha seguido creciendo. Tan solo se ha reportado que la inflación se aceleró nuevamente en la primera quincena de abril, se ubicó en 4.63%. ¿Qué más encontramos? Bueno, pues Claudia Sheinbaum siguió ocultando la crisis económica que enfrenta México y que pues la baja del dólar se debe únicamente a las altas tasas de interés con las cuales el Banco Central intenta combatir el alza precisamente de la inflación con el gobierno de López Obrador. La inflación es, vamos a decirlo de esta forma, es el impuesto que más afecta a los pobres. Según Xóchitl Gálvez, denunció que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se perdieron más de 20,000 empleos. Más de 20,000 empleos en la Ciudad de México. Y esto lo acreditó con datos del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, controlado por el gobierno de López Obrador. Jorge Álvarez Maínez no ha explicado, quedó callado sobre ese tema, igual ignoró preguntas, no explicó por qué cobra dinero, mejor dicho, de la oficina del presidente en una editorial que él tiene. Tiene ahí un amigo que es su principal socio. Dice él que se retiró de esa empresa, pero los negocios entre López Obrador y la editorial de Maínez siguen perfectamente vigentes. No explicó por qué hay una fotografía de él cuando tenía 18 años de edad abrazando a López Obrador y por qué fue el candidato de Movimiento Ciudadano, el narcopresidente, entre el año 2006 y el año 2012, si se supone que los naranjas son distintos. ¿Por qué siempre apoyaron presidencialmente al narcocandidato cuando ahora surge el libro de Anabel Hernández, La historia secreta de AMLO y el cártel de Sinaloa, que exhibe perfectamente que no solamente López Obrador recibía el dinero del narcotráfico, sino su coalición, Movimiento Ciudadano, el PRD y el Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari, que hoy apoyan el PT y por fuera Movimiento Naranja, apoyan, lo sabemos perfectamente, la candidatura de Claudia Sheinbaum. ¿Recibiste o no apoyos del gobierno federal durante la pandemia?, le cuestionó Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum, quien se negaba a responder y simplemente ponía una cara como distraída, como de risa, como diciendo que no daba crédito a lo que decía. Mintió, por ejemplo, sobre el anterior debate, sí tiene casa y además sí tenía dinero o tiene dinero en el Panama Papers, que es un esquema de un despacho financiero de Panamá que se llama Mossack Fonseca, que están dedicados precisamente a evadir impuestos. Xóchitl Gálvez reconoció que tuvo contratos, dice, incluso con el gobierno de López Obrador y que ha recibido más dinero de él, pero que estos contratos son totalmente lícitos, a diferencia de las reuniones que ha tenido, que tuvo su esposo, el esposo de Claudia Sheinbaum, Carlos Imaz Gispert, con Carlos Ahumada en el año 2004, que fue exhibido recibiendo fajos y fajos de billetes. Todo el patrimonio de Sheinbaum era compartido precisamente con Carlos Imaz. Las cuentas que tiene Sheinbaum en el caso del Panama Papers se abrieron precisamente por aquellos años en que Carlos Imaz recibía dinero de fuentes ilícitas. Porque lo que vimos en el video es una ocasión,
pero no sabemos cuántas ocasiones recibió dinero de esa forma, maletones de dinero. Fue amante de Claudia Sheinbaum durante 30 años. Durante 30 años donde también tuvieron esa casa precisamente en Tlalpan, donde los vecinos reconocen que ahí incluso crecieron los hijos de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues no está esclarecido todo esto, ni por qué Claudia Sheinbaum no ha intentado por todos los medios ocultar la fortuna de su familia. ¿Tener casa es algo malo? ¿Realmente considera eso? Xóchitl Gálvez dijo que 128,000 pesos ya debe cada mexicano debido a que López Obrador aumentó la deuda nacional. Y bueno, nosotros recordamos, en ese momento yo recordé que haciendo los cálculos, me ha atrasado un poco en integrar información, pero ha gastado López Obrador más de 182,000 millones de dólares. Claudia Sheinbaum defendió el robo de los 45,000 millones de pesos de las administradoras de fondos del retiro de las Afores. Dijo que la reforma de López Obrador es solo para quedar un fondo de pensiones y que nadie se va a robar nada. En realidad se están robando 45,000 millones de pesos. O sea, porque dicen que ese dinero no debe de ir a las familias, no debe de ir, por ejemplo, a las personas mayores de 70 años que tienen derecho de cobrar ese dinero, ni tampoco a sus herederos. Lo reclama López Obrador. Eso aquí en China se le llama robo. Y bueno, no insistieron tampoco vimos que Xóchitl Gálvez insistiera en el tema, pero en efecto, se están robando las Afores. El partido Morena se está robando las Afores. Sheinbaum sigue negando que exista la inflación en México, dice que hay baja inflación, lo cual es una mentira. Sheinbaum se niega a responder a los cuestionamientos de Xóchitl Gálvez. Gálvez dijo que no pagarán impuestos, esta es una propuesta de Xóchitl Gálvez, que no pagarán impuestos quienes ganen menos de 15,000 pesos. Dice que habrá tener en cuenta que hay impuestos que ya se están cobrando en otros medios, por ejemplo impuestos en el consumo, y que no es justo que las personas que ganan menos de 15,000 pesos pues estén pagando fuertes sumas de impuestos. Sheinbaum gastó 400 millones de pesos en promocionar su imagen personal, denunció Xóchitl Gálvez, y además dijo que Santiago Taboada va a ganar la Ciudad de México. He aquí otro de los temas interesantes. Xóchitl Gálvez dice, apoyo a Santiago Taboada. Maynes dice que apoya a Salomón Chertorivsky, que también es un personaje que no va a ganar, es un personaje perdido. Y notamos que Claudia Sheinbaum no mandó ningún mensaje de apoyo a Clara Brugada. Tan fuerte es el odio que siente Claudia Sheinbaum contra Clara Brugada que no dijo vamos a ganar la Ciudad de México con Clara, no dijo nada sobre un mensaje de apoyo a Clara Brugada. Evasión fiscal de Claudia Sheinbaum. Primero negó estar en el Panama Papers, después reconoció que sí. El INE, Instituto Nacional Electoral, determinó que fuera del tiempo los candidatos no puedan responder y por eso Sheinbaum no respondió después a estos cuestionamientos. Xóchitl Gálvez denunció que Andrés Manuel López Obrador ha condonado el pago de los impuestos a Pemex por más de 2 o 3 billones de pesos, pero que Pemex está lamentablemente quebrada. Una cosa bien interesante, ¿no? Esta forma de manejar los tiempos. Cuando Xóchitl Gálvez quería que Sheinbaum le respondiera, le dijo, te regalo de mi tiempo, pero me vas a responder por qué mentiste sobre el caso del Panama Papers, porque sí tienes dinero en empresas offshore para evadir impuestos en México. Y a Adriana Pérez Cañedo le dijo que no se podía, que no le podía regalar de su tiempo, que las reglas del INE lo impedían. Entonces, esta vez por las reglas del INE, dijo Sheinbaum que no podía responder. Qué conveniente, ¿no? Sheinbaum ocultó que el Coneval falseó datos de pobreza, pues las personas no salen de la pobreza si dependen de un programa social. O sea, tendría que tener una forma de ganarse la vida propia, una forma de ser independientes, para poder decir que han salido de la pobreza, que se encuentran, por ejemplo, por lo menos en clase media. Pues no. El Coneval, falseando los datos, dijo que López Obrador ha sacado personas de la pobreza, pero dando dinero robado a medicinas, endeudando a México, dando dinero a gente que no estudia ni trabaja. Esto es grave, ¿no? Porque dice, personas que estaban en la pobreza, sí, pero ¿por qué estaban en la pobreza?
porque no hacían nada con su vida también. Y entonces ahora él les da dinero y dicen que porque tienen ahí medio para vivir, para drogarse o alcoholizarse algunas personas, no todos, pues hay que ellos ya salieron de la pobreza. Coneval falló completamente al emitir ese dato. Ese dato es un dato deshonesto. La gente que salió de la pobreza, entonces son ricos ahora, recibiendo programas sociales. No. ¿Qué ha hecho esa gente para recibir ese dinero? Tampoco. No tiene ningún mérito para recibir ese dinero. Simplemente venderle el voto a López Obrador, lo cual es sumamente penoso, y sabemos que este esquema, que es el esquema que ha defendido Sheinbaum, diciendo que se puede vivir sin trabajar, pues no es una forma de vida que sea sustentable, ¿no? En algún momento todo ese dinero se va a acabar. Maínez, quien propuso legalizar todas las drogas, aseguró que su hijo es pobre y que no tiene oportunidades. O sea, esto fue una de las cosas más extrañas que escuché decir al Naranja, al Esquirol de Morena, diciendo que su hijo es muy pobrecito y que seguirá promoviendo alzas al salario mínimo, pero que eso es una de las políticas de Morena que han generado inflación y que muestran la debilidad del peso mexicano. O sea, entre más alto es el salario, pues esto está indicando que menos valor tiene el peso, porque si las cosas fueran bien, menos pesos deberían de alcanzarte para comprar más cosas, con menos pesos, más cosas. Y es al revés. Gastamos más pesos y cada vez compramos menos cosas por la aceleración, pero una aceleración brutal que tiene la inflación. Para el próximo año 2025 va a dejar de existir el billete de 20 pesos y esa es una enorme muestra de la inflación. Yo como que sinceramente pienso que algunas veces las personas, a pesar de que yo explico todos estos temas muy detenidamente, muchos o no los entienden o me está saboteando también X a favor de Claudia Sheinbaum, no sé, porque algunas veces las mejores ideas, las mejores posiciones, los mejores análisis tienen muy poca difusión. Y X, como otras redes sociales, como que intenta forzarnos a ver otra clase de cosas que no tienen ni la menor importancia en el país, ¿eh? Vamos con lo siguiente. Xóchitl Gálvez denunció que Andrés Manuel López Obrador se olvidó de los pobres y que mintió al decir por el bien de todos primero los pobres. Dice que esa frase, no cifra, esa frase es digna y tiene valor, que está de acuerdo con esa frase de por el bien de todos primero los pobres. Pero que López Obrador nunca la aplicó. Ustedes saben que fue primero su familia, fue primero sus hijos, fueron primero Amílcar Olán, fue primero Felipa Obrador, fueron primero los primos Salazar Beltrán, los que acumulan todos los contratos por billones de pesos en la corrupta construcción del Tren Maya, las obras como Dos Bocas Tabasco, que para lo único que se hicieron fue precisamente para robar recursos públicos. Eso es lo que fue llamativo de la posición de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ayudar a los niños y a las mujeres indígenas? Fue una pregunta que se realizó en dialecto por parte de la señora Marcelina López. Pues Claudia Sheinbaum no explicó que el dinero que se está dando en supuestos apoyos económicos, que no tiene ningún propósito para brindarles empleo ni salud, pues se está haciendo con dinero robado, ¿no? O sea, les da ese dinero para comprarles el voto. Dice que es uno de los programas integrales de Morena, pero que pues no van a tener empleo ni salud. O sea, ¿cómo es posible que Claudia Sheinbaum dice que es viable que la gente reciba dinero sin que puedan hacer algo con ello, sin que puedan desarrollar un negocio? O sea, la propuesta de Sheinbaum es seguir robando los recursos de la nación con dinero en supuestos programas sociales para comprar el voto de las personas que han sido afectadas por el narcogobierno, por las malas políticas. No hay ningún programa estructurado para que estas personas puedan ingresar a una empresa, para que puedan realizar un negocio propio, para que puedan vivir de su negocio. Es una cosa terrible escuchar a Claudia Sheinbaum porque ella dice que va a seguir por la política de dar dinero fácil. Sheinbaum ocultó que se utiliza por parte del gobierno de Morena los programas sociales con fines clientelares, que se extorsiona el voto amenazando a quienes tienen uno de esos programas diciéndoles que si no queda ella, los perderán.
Esa es otra de las cosas que ocultó Claudio Sheinbaum. López Obrador desapareció el Fondo de los Pueblos Indígenas, denunció Xóchitl Gálvez. Dice que por la desaparición del Fondo de los Pueblos Indígenas se ha dejado de atender, de enviar recursos a las universidades interculturales que se utilizan precisamente, o se utilizaron, o fue una propuesta de Xóchitl Gálvez, para integrar a los pueblos indígenas a la vida de México, de un México económicamente más desarrollado. Son 68 pueblos indígenas que se han dejado en el abandono por parte del gobierno de López Obrador, denunció. Les preguntaron también qué harían para completar el dinero de las pensiones, porque dice que pues no hay, que está como algo incompleto, fue una de las preguntas. Sheinbaum ocultó que aumentó el salario mínimo porque el peso está perdiendo valor y que es una política demagógica, que hay inflación y que no alcanza para pagar la canasta básica con el salario mínimo. Sheinbaum mintió, aseguró que el Partido Acción Nacional votó en contra de todos los programas sociales cuando Xóchitl Gálvez le ganó un juicio de amparo contra López Obrador por difamación. Perdón, no fue un juicio de amparo, demandó a López Obrador por declaraciones falsas, por ocasionarle un daño moral, y ganó. Se supone que el derecho de réplica se lo tenía que dar López Obrador en la mañanera, pero el presidente no dejó que entrara a la mañanera, no dejó que respondiera a decirle, mire, aquí está mi voto, yo voté a favor de los programas sociales y usted me difamó. El presidente López Obrador cerró las puertas de Palacio Nacional, como le ha cerrado las puertas de Palacio Nacional a todos aquellos que hemos sido víctimas de su difamación, de sus acusaciones falsas, de sus datos falsos, de sus muchos otros datos. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo de cómo Sheinbaum siguió repitiendo que el Partido Acción Nacional está en contra de los programas sociales, a lo cual Xóchitl Gálvez le dijo, vota por mí, porque yo no voy a condicionar ni voy a desaparecer los programas sociales que ya tienes. Jorge Álvarez Maínez se roba el tiempo y distrae de los temas importantes. Intentaba como picarle la cresta, vamos a decirlo de una forma coloquial, picarle la cresta a Xóchitl Gálvez para que perdiera sus minutos de bolsa de tiempo respondiéndole a Maínez. Solo en una ocasión Xóchitl Gálvez le respondió precisamente a Maínez, pero fue solo en una ocasión, recordándole que sus propuestas políticas sí han estado en favor de los pobres. Sheinbaum omitió por segunda vez hablar del robo de los 45,000 millones de pesos de las Afores por parte de López Obrador para crear un fondo, supuestamente un fondo del bienestar. Sheinbaum volvió a mentir sobre que su familia no pagó un despacho de Mossack Fonseca en Panamá para evadir impuestos con empresas offshore. Concretamente ahí resulta el nombre de su madre, Ani Pardo Semo, quien ha vivido precisamente de cobrar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sheinbaum pues dijo que la corrupción de su amante Carlos Imaz no es grave y que además era un asunto que ya estaba solucionado. Pues las empresas de Xóchitl Gálvez dijo que tenían contratos. Dijo Xóchitl Gálvez, tengo contratos legales con este gobierno, mis empresas tienen contratos legales con este gobierno también, y eso no es un delito. Y luego Claudia Sheinbaum dijo que sí era un delito tener negocios siendo una funcionaria pública, y le dijo no, porque eso no fue con una dependencia del Estado, le explicó Xóchitl Gálvez. Una cosa bien interesante es que también tocó el tema de la violencia, que últimamente no se hablaba mucho en los debates. Comentó que fue asesinado el maestro Marcelo N., en Chicomucelo, en Chiapas. Esto no se le prestó mucha atención. En Chicomucelo, Chiapas, tras participar en una manifestación pacífica reclamándole al gobierno de López Obrador, Sheinbaum negó que exista la violencia en nuestro país, acusó sin pruebas que lo que pasó en Motocintla había sido un montaje del medio de comunicación Latinos. Bueno, pues ahí tienen parte del desastre, ¿no? De las cosas que se están tratando de omitir del debate, porque miren, yo vi los postdebates en televisión y verdaderamente que hay muchísimo sesgo a favor de la corrupta Claudia Sheinbaum. Vamos a recordar precisamente este hecho periodístico. Fue asesinado maestro en Chiapas que organizó la Marcha por la Paz.
más de 5,000 maestros en Chiapas no pueden regresar a las aulas debido a la inseguridad por el crimen organizado que impera en la región. Dejaron sin clases a 250,000 niños en dicho estado. Hace apenas una semana, pobladores de Chicomucelo, esta nota es, les digo, del 21 de octubre del año 2023. Hace apenas una semana, pobladores de Chicomucelo, Chiapas, marcharon para exigir un alto a la violencia en la región, que se ha visto afectada por los enfrentamientos entre grupos criminales. Se dice que el gobierno de Morena en Chiapas está entregando el estado al cártel de Sinaloa y los enfrentamientos son con los narcos que ya estaban ahí. La población queda en medio de este enfrentamiento y ocurren cosas como estas. En esto que ocurrió fue asesinado el maestro y activista José Artemio López Aguilar, uno de los convocantes a esta marcha por la paz. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el líder magisterial fue asesinado por un comando armado que se metió a su casa y lo torturó antes de privarlo de la vida. Un hecho que niega Claudia Sheinbaum, o sea, como dice que lo que pasó en Motocintla fue un montaje, cuando dijeron que eran autodefensas y que la situación de violencia es real, pues ella sigue diciendo que no, que es un montaje de latinos. Pobladores de Chicomucelo afirmaron que los hombres armados llegaron a la casa del maestro alrededor de las 3 de la mañana, rompieron los vidrios de las ventanas e ingresaron y lo amarraron a él, a su hijo y a su esposa, después lo golpearon hasta que le dieron un tiro de gracia. López Aguilar era maestro de la telesecundaria delegación DWL, miembro del bloque democrático de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y apenas el pasado 2 de octubre de 2023 se mantuvo a la cabeza de la marcha que pidió al gobernador Rutilio Escandón de Morena y a las autoridades federales no cerrar los ojos ante la situación de violencia que enfrenta Chiapas en frontera con Guatemala. Chiapas está en santa paz. La CENTE lanzó un comunicado para exigir al gobierno de Rutilio Escandón que Chiapas debe de estar en santa paz, que dejó atrás la idea de que Chiapas está en santa paz. O sea, le reclaman que ya no diga esa mentira a Rutilio Escandón. Él dice que Chiapas está en santa paz y que refuerce la seguridad en las regiones como Sierra Madre, Comalapa. Comalapa era de donde se quejaron, ¿no? Los encapuchados que detuvieron a Claudia Sheinbaum para decirle que necesitaban ayuda con el crimen organizado, que si van para Comalapa los descuartizan. Fue ahí. Frailesca y Selva, donde están apareciendo cada día grupos de corte paramilitar. La inseguridad es terrible. Agregaron que debido a la inseguridad muchas escuelas del estado se encuentran cerradas y recordaron el caso de la maestra Bernie Flor Mejía Velázquez, secuestrada por personas encapuchadas en Comalapa el pasado 7 de septiembre y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida 5 días después con claras señas de tortura. Bueno, la semana en la que se reportaba esto, hay enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Esa era la versión. El cártel Jalisco Nueva Generación niega tener presencia en Chiapas y dice que son los narcotraficantes del cártel de Sinaloa, que están ligados a López Obrador, lo sabemos bien, los que estarían cometiendo todos estos delitos. Vamos entonces con otro tópico, con otro de los temas. Esto lo expuso perfectamente Xóchitl Gálvez. Obviamente que por el tiempo resumido no pudo hacerlo en su totalidad como lo acabo de hacer, pero fue un tema que tocó. ¿Por qué? Porque le reclamaba precisamente a Claudia Sheinbaum que no tuvo la estatura moral de reconocer perfectamente que hay una situación de violencia terrible, peor que en los gobiernos anteriores con López Obrador. Pasamos a otro tema. Sheinbaum por tercera vez ocultó el robo de 45,000 millones de pesos de las Afores de personas mayores de 70 años de edad. También oculta Claudia Sheinbaum que el IMSS e ISSSTE impiden o dificultan que las personas puedan cobrar su dinero, que los legítimos dueños y herederos puedan cobrar este dinero. Sheinbaum ocultó que el pueblo yaqui se ha manifestado en reiteradas ocasiones contra el gobierno de López Obrador porque han recibido amenazas por parte de grupos criminales. Sheinbaum dice que ellos le han restituido las tierras. Sheinbaum negó y minimizó la masacre
que las masacres que ocurren en el país, diciendo que no es esto en todo el territorio nacional y que como no es en todo el territorio nacional, que no hay problema. Xóchitl Gálvez dice que se creó, que ella comenzó a crecer como empresaria, como ingeniera desde abajo, que ella salió de la pobreza gracias a una beca y que por eso no va a desaparecer las becas. Propone, de hecho, crear una beca universal. Esta sería una de las segundas propuestas de Xóchitl Gálvez. Y dice que una beca universal para que todos los niños, los estudiantes únicamente, puedan tener un mejor futuro, puedan impulsar su carrera, y dijo que la pensión o la edad para ser pensionado va a bajar a los 60 años de edad. Andrés Manuel López Obrador se robó 600,000 pensiones, dijo Xóchitl Gálvez. Este es otro de los datos importantes. Carlos Ursúa, antes de morir, fue una de las cosas que comentó Xóchitl Gálvez, había denunciado que el gobierno de López Obrador había desaparecido o se había robado de tarjetas del bienestar más de 50,000 millones de pesos. Digo que desapareció, sin decir si fue robado o qué fue lo que ocurrió. Que sabemos que fue robado, se puede colegir, se puede cotejar, vamos a decirlo de cierta forma, con una serie de audios y videos que presentó el periodista mexicano Héctor de Mauleón, en el que se ve a la cofundadora de Morena reconocer perfectamente que llegan al partido maletas de dinero del narcotráfico y que se roban algunas tarjetas a las cuales le sacan el dinero y de esa forma se roban el dinero de las pensiones. Después le regresan estas tarjetas del bienestar a sus legítimos dueños, pero el dinero nunca se lo reponen, y este fue un esquema con el cual se habrían robado 50,000 millones de pesos. Acuérdense que al parecer este señor Ricardo Salinas Pliego le recordó esto a López Obrador, le hizo este reproche, lo dijo en una entrevista con Javier Alatorre, y López Obrador se molestó muchísimo diciendo, es que él dice que yo me robé 50,000 millones de pesos. O sea, a él le hirió profundamente que le descubrieran en esto y que se dijera en un programa de televisión abierta. Vamos entonces con otro de los temas relacionados en este debate. De las pocas veces en que Xóchitl Gálvez respondió a los ataques, al intento de distracciones de Jorge Álvarez Maínez para distraerla de su verdadera oponente, que es Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez le dijo que ella había dicho como que los chiapanecos eran flojos, lo cual fue una mentira creada por Morena. Xóchitl Gálvez le dijo que ella a lo que se niega es a la explotación de las mujeres en maquilas. Dice que Chiapas es un lugar donde hace calor, que a las mujeres no les gusta estar encerradas en una maquila porque es una forma de explotación. Dijo que los negocios que convienen para una región de Chiapas por su clima sería promover el turismo. Aseguró que los empresarios necesitan que se les cobren menos impuestos injustos. Esta es una propuesta muy, muy buena, ¿no? Esto de eliminar impuestos a las personas que ganan menos de 15,000 pesos y eliminar impuestos a los empresarios es una de las propuestas mejores que hemos escuchado. Para generar más empleos se necesita precisamente premiar a los empresarios con menos impuestos, es decir, que sea menos costoso generar empleos. Una propuesta muy buena de Xóchitl Gálvez, que es la tercera que acabamos de presentar y que lamentablemente no es destacada por los medios de comunicación. Vamos con lo siguiente. Sheinbaum sigue ocultando que el dinero de las pensiones se obtiene de fuentes desconocidas. No es el combate a la corrupción lo que ha dejado dinero para pagar pensiones y becas. Es deuda nacional, es robo del dinero que se gastaba antes en medicinas públicas y que se usa ahora para extorsionar el voto de personas de la tercera edad. El daño de todo este endeudamiento y mal manejo de los recursos se verá pronto. Sheinbaum sí tenía casa y mintió en reiteradas ocasiones en el anterior debate que no tenía casa, por lo cual recordamos precisamente estas dos publicaciones, estas dos imágenes. Les describo lo siguiente.
Claudia Sheinbaum oculta sus propiedades escriturándolas a nombre de su hija Mariana Imaz, Rodrigo Imaz y su examante Carlos Imaz. Sheinbaum mintió en el primer debate presidencial al decir no tengo casa, rento un departamento. Claudia Sheinbaum vivió durante 30 años en una casa ubicada en San Andrés Totoltepec, Tlalpan. Desde el año de 1988 en que le quitó a unos ciudadanos uruguayos esta casa y que posteriormente, pues ya con todas las de la ley de derecho, consiguió un juez corrupto, un juez acusado de corrupción, para que le diera un fallo favorable en que ella se hizo de la casa por prescripción positiva. Desde el año 2000, Claudia Sheinbaum, sin embargo, cuando no era totalmente dueña de esa casa, no legalmente, sí la declaraba patrimonialmente y decía que tenía un valor de 1.800.000 pesos. También tenía un departamento de 400.000 pesos, 2 automóviles y en una cuenta de banco 100.000 pesos. En 2015 dijo Claudia Sheinbaum que ganaba más de 1.7 millones de pesos junto con su amante Carlos Imaz. En el año 2018 tenía además un departamento en el estado de Morelos. Compró 2 departamentos en la colonia Insurgentes Cuicuilco, en Coyoacán, Ciudad de México, uno de 90 metros cuadrados y el otro de 80 metros cuadrados, con valor superior a 1.8 millones de pesos. O sea, aquí ya hablamos de varias casas, varias propiedades que negó Sheinbaum. Para ocultar la casa que compró en Cuernavaca, la puso a nombre de su hijo Rodrigo Imaz, el que convierte balones en macetas. Pese a ser muy adinerada, tiene la mala intención Claudia Sheinbaum de presentarse ante México como una mujer pobre, como en su momento lo hizo López Obrador diciendo que solamente tenía 200 pesos en la cartera y que era muy pobre. Pues es que él podía andar así porque todo lo pagaba Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. El cártel de Sinaloa le pagaba el meeting, los acarreados, las lonas, la publicidad para hacer sus argüendes, ¿no? Sus actos de campaña. López Obrador ha gastado más de 182.68 mil millones de dólares mientras dice odiar el dinero. Bueno, pues es la que entre más dicen que no quieren el dinero, más lo gastan. La refinería de Dos Bocas, Tabasco, costó 3 veces más lo que se nos había prometido por parte de López Obrador. Es una refinería que no refina gasolinas, sin embargo le permitió hacerse de una enorme fortuna a Rocío Nale. Esto fue lo que denunció Xóchitl Gálvez. Denunció que Andrés Manuel López Obrador generó deudas enormes por cancelar el aeropuerto de Texcoco y que si acaso había corrupción, ¿por qué hasta la fecha no hay detenidos, ¿no? Tanto que dijo López Obrador que había corrupción, incluso llegó a decir que el aeropuerto de Texcoco se utilizaba para robar combustible, que había combustible robado. Y bueno, pues esa difamación fue tan grande que incluso su secretario de Energía, porque era otro, ¿no? Ahorita no me acuerdo qué cargo ocupaba Jiménez Espriu. Bueno, su secretario tuvo que salir a desmentir eso, y ese fue el inicio de que se despidiera también a ese funcionario de esta administración, porque pues López Obrador quiere que lo sigan en todas sus mentiras. Claudia Sheinbaum ocultó las denuncias de robo en Dos Bocas que existen contra Rocío Nale, quien es investigada por el FBI por mover más de 5 millones de dólares a paraísos fiscales como las Bahamas y las Islas Vírgenes. Claudia Sheinbaum es amiga del acusado de narcogobernador Samuel García, que es el jefe de Jorge Álvarez Maínez. De hecho, compartió una fotografía en la que aparece con ellos. Esta no es la primera vez que la morenista da el espaldarazo, el apoyo a García Sepúlveda. También lo hizo en el mes pasado de agosto, cuando destacó el gran trabajo que está haciendo Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Dice que hacen un gran gobierno y aparece tomándose fotografías con Samuel García, el narcogobernador de Nuevo León, y también su esposa, la frívola Mariana Rodríguez, por si quedaba la duda de que los naranjas sirven a Morena. Denuncia que el agua que dio a la Ciudad de México Claudia Sheinbaum está repleta, que no es bebible, tiene heces fecales, tiene cierto grado de cianuro y otros venenos químicos como diésel y gasolina. Dale un traguito, le dijo Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum. Esta es el agua que tú le das a la Ciudad de México. Le dijo que bebiera de esa agua.
¿Qué otra de las cosas encontramos? Bueno, Xóchitl Gálvez debería recordarle a Claudia Sheinbaum que tuvo libre e impune a un asesino serial, al asesino serial de Iztacalco, a Miguel Cortés Miranda, que asesinó a María José de 17 años de edad. Eso debió de habérselo recordado, pero no lo vimos, ¿eh? Gobierno de López Obrador le quitó más del 12% del presupuesto a la Comisión Nacional del Agua, y ahora hay una grave sequía por la cual, bueno, en la Ciudad de México se está extrayendo agua de Zumpango, del estado de Hidalgo, de Puebla, donde ha habido manifestaciones fuertes contra precisamente el saqueo del agua. También se está robando el agua de Naucalpan. Xóchitl Gálvez le recordó los robos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador en la construcción del Tren Maya y dice confiada que presente su denuncia. O sea, Claudia Sheinbaum le dice a Xóchitl Gálvez que si sabe algo que presente la denuncia. Lo dice confiada porque sabe perfectamente que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es corrupto y está al servicio de López Obrador. Nos preguntamos también por qué Claudia Sheinbaum no le pide perdón a Xóchitl Gálvez cuando afirmó falsamente que ella había saboteado el Tren Maya y que por eso se había descarrilado, cuando la Sedena, incluso Luis Crescencio Sandoval, reconoció perfectamente que el Tren Maya se descarriló porque había malos materiales, porque había previos reportes de que los materiales en ese tramo estaban mal. No lo quiso reconocer. Claudia Sheinbaum nunca pide disculpas de todo lo malo que hace. Xóchitl Gálvez denunció el horror que se vive en las carreteras por los baches con hoyos y además que son carreteras controladas por el crimen organizado, que se dedican a extorsionar a los transportistas o a robar la mercancía. Rocío Nale tiene más de 100 millones de pesos en propiedades y Sheinbaum no responde si quiere o que si va a ordenar que se investiguen las propiedades de Rocío Nale. O sea, ese tema como que Sheinbaum quiso ignorarlo y es un tema que le afecta a ella. Sin embargo, fíjense cómo es distinto. Xóchitl Gálvez respaldó a José Yunes, que es el candidato a gobernador del estado de Veracruz, por la alianza Va por México. Sheinbaum y Miguel Torruco quieren hacer trenes. Esto fue una de las propuestas que presentó Sheinbaum y que también aparece en sus spots. ¿Saben por qué quieren hacer ellos trenes? Para tener unas obras públicas en las cuales dar contratos corruptos, con los cuales poder facturar y robarse el dinero de México, así como lo hicieron en la construcción del Tren Maya o como lo hizo Rocío Nale en la construcción de la refinería de Tabasco. El Tren de la Muerte, pues sí, recibe ese nombre. La prensa sueca de hecho lo reconoció de esa forma, el Tren de la Muerte, porque es un tren ecocida, porque es un tren en el cual se destruyeron más de 8 millones de árboles. Y bueno, pues es el tren que no quisieron precisamente abordar los reyes de Suecia, Gustavo y Silvia, no quisieron subirse a ese tren porque la prensa precisamente de Suecia tiene bien documentado que es el Tren de la Muerte. Así fue como lo presentó el prestigioso periódico, el periódico más grande de Suecia, Aftonbladet. Bueno, Sheinbaum ocultó que el Tren Maya masacró 8 millones de árboles. Sheinbaum es incapaz de brindarle un apoyo a Clara Brugada, no dice va a ganar la Ciudad de México Clara Brugada, señal evidente de que se odian. O de una forma de desatención por parte de Sheinbaum. Sheinbaum no dijo nada cuando se desaparecieron la Conavio o la Conafort, que eran organizaciones dedicadas precisamente a proteger la flora y fauna de México. Ahora que hay tantos incendios como los que se está registrando, como los que se han registrado en Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena, pues es un indicador, perfectamente, es un indicador de que la Conafort, al ser desaparecida en recursos, pues deja precisamente desprotegido la protección de los bosques y de la flora y fauna de México. Se reveló, por ejemplo, que la empresa de Claudia Sheinbaum, una empresa que ella presumía que era ecológica, se encuentra en la lista de las 750 más contaminantes de México, esto reconocido por la Semarnat. Vamos a hablar precisamente de eso un poco. Una de las empresas de las que es accionista Claudia Sheinbaum se llama Eli, Cami y Compañía Sociedad Anónima, que produce 25,000 toneladas anuales de dióxido de carbono al año
y desecha 438,000 litros de agua contaminada en México. Ello a pesar de que la exjefa de gobierno se presenta como defensora del medio ambiente. La empresa contaminante de Sheinbaum, repito, El ICAMI, ha recibido contratos por parte del Banjico cuando ella era jefa de gobierno. Entonces, a ver qué pasó aquí. Dijo Sheinbaum que era corrupto que una funcionaria pública recibiera contratos de una dependencia del Estado. Y ella ha tenido esto a través de su empresa contaminante, El ICAMI, Compañía Sociedad Anónima. Bueno, esta nota la encuentran en la revista Etcétera y está titulada Empresa de Claudia Sheinbaum, entre las 750 más contaminantes de México, en la cual obviamente aparecen empresas muy grandes como Altos Hornos de México, que se ha de contaminar mucho, Comisión Federal de Electricidad, Coppel, Danone, Cinépolis, TV Azteca, Toyota, son empresas que aparecen en esta lista. Y bueno, pues la empresa El ICAMI no se queda atrás en contaminación. Así que bueno, pues no es una candidata ecologista, por más que se presente como parte del Partido Ecologista de México, sabemos perfectamente que no es una candidata ecologista, se sabe de sobra que no es una candidata ecologista, pues ustedes lo han visto con la tala ilegal de árboles, la destrucción de manglares para construir la refinería que se inunda, etcétera, etcétera. Xóchitl Gálvez también recordó los contratos corruptos que ha dado el gobierno de López Obrador y Sheinbaum a una constructora que se hablaba que era una constructora corrupta desde tiempos de Peña Nieto, a Grupo IGA. Les ha dado mucho dinero a Grupo IGA. Veamos un poco de esto para quienes no lo recuerdan. Gobierno de López Obrador renta aeronaves de la constructora Grupo IGA. La de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto reveló Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pues no que eran sancionados, que iban a tener una reprimenda moral todos aquellos que hubieran colaborado con Enrique Peña Nieto en el fraude, en lo que indignó muchísimo la supuesta Casa Blanca. Pues ahí tienen a López Obrador dándole contratos millonarios a Grupo IGA. Entre 2021 y 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional asignó directamente más de 120 órdenes y contratos de servicios aeronáuticos por un monto equivalente a más de 11 millones de pesos a una empresa ligada a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo IGA, a quien López Obrador había acusado de entregarle a Peña Nieto la Casa Blanca en Lomas de Chapultepec como un moche o un soborno por los contratos gubernamentales. Así lo reveló el 24 de mayo del año 2023 una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por los periodistas José Raúl Olmos Castillo y Vanessa Cisneros. Hinojosa Cantú es el empresario que construyó la mal llamada Casa Blanca, la casa de Angélica Rivera Hurtado, la actriz que era conocida como la Gaviota, esposa entonces del presidente Enrique Peña Nieto, una casa valuada en $7 millones, y financiador de la casa de Malinalco, la casa de Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dicen que rinde culto a la muerte. Una vez escuché algo así, no me hagan mucho caso, y que posteriormente fue secretario de Relaciones Exteriores. Investigaciones de diversos medios de comunicación revelaron que en noviembre de 2024 la primera dama, Angélica Rivera, estaba usando la casa, que compró la casa, la denominada Casa Blanca, al empresario Hinojosa Cantú. Después se informó que Luis Videgaray también le compró a crédito una casa a dicho contratista en Malinalco, Estado de México, hoy gobernado por Morena y el grupo Atlacomulco, que ya forma parte de Morena, o sea, los del Mazo, los Hanron, Peña Nieto. Tanto Rivera Hurtado como el entonces titular de la Secretaría de Hacienda negaron alguna irregularidad. Bueno, pero en esto también estaba Eduardo Verástegui. Digo, es que cuando veo a Angélica Rivera y cuando veo temas de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, me acuerdo que él tenía un departamento en Miami junto con ellos. Pero bueno, cosas extrañas, no nos metamos en eso. Ese sujeto además ni juega en todo esto. Pero bueno, pues ahí está. Los contratos corruptos de López Obrador con Grupo IGA. El de la Casa Blanca. Eso que tampoco quiso hablar Sheinbaum.
Bueno, y eso fue lo que se dijo a, bueno, muy grandes rasgos durante el debate. Este resumen en serio que vale mucho porque he destacado los temas más importantes. Vamos entonces únicamente a escuchar cómo fue precisamente el cierre, el mensaje final de Xóchitl Gálvez durante este debate y que me comentan lo siguiente. Me comentan que el INE accidentalmente borró de su transmisión permanente del debate el último mensaje de Xóchitl Gálvez. El último mensaje de Álvarez Maínez y de Sheinbaum sí aparecen, pero no el de Xóchitl Gálvez. Esto es extraño, ¿no? Debe de restaurarse. La candidata Xóchitl Gálvez. Hoy México tiene dos caminos: claudicar o despertar. Claudicar significa la corrupción, la violencia, la falta de medicamentos, las mentiras, el autoritarismo. Despierta, despierta, despierta. Sí podemos construir el México que nos merecemos. A ti panista, a ti priista, a ti perredista, a ti ciudadano, a ti morenista desencantado, te invito a que trabajemos en 3 valores: vida, verdad y libertad. Traigamos la vida donde hoy se pasea la muerte. Traigamos la libertad a nuestras vidas. Eso es lo que necesita México. Necesitamos libertad, no un autoritarismo. Si trabajamos juntos, vamos a poder construir el México que nos merecemos, un México próspero y en paz. Gracias, candidata. Bueno, ahí lo tienen. Vida, verdad y libertad. Vida, verdad y libertad fue el último mensaje en este debate por parte de Xóchitl Gálvez. Y bueno, conforme a este resumen, a mí solo me resta decir algunas cosas interesantes que vi en un post-debate que se llevó a cabo precisamente en Imagen Televisión. Estaba conduciendo un sujeto que sabemos perfectamente que es bien morenista, llamado Nacho Lozano, pero ni siquiera él pudo intervenir mucho en el momento en el que debatía Roberto Gil Suart, que había sido secretario de Felipe Calderón, estaba debatiendo con nada más y nada menos que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el extorsionador Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el que le descubrieron que tenía una cuenta secreta en Banorte en la que recibía sobornos por más de 300,000, incluso llegaron a recibir sobornos por 600,000 pesos para tumbar algunos casos, para amenazar a algunos jueces, además de las peticiones u órdenes que llegaban desde la presidencia. Bueno, pues Roberto Gil Suart en el debate pues le dio una golpiza a Arturo Saldívar porque dijo muchas cosas que él le sabe. O sea, él le sabe muchas cosas a Arturo Saldívar que realmente lo dejan en ridículo. Reveló cosas muy escabrosas de Arturo Saldívar. Incluso si ustedes pueden buscar el video, vean algunas partes. Es muy extenso, por eso nada más destaco estas cosas. Dijo Roberto Gil Suart que Arturo Saldívar se robó varias tablets, computadoras, una impresora láser y otros recursos que les asigna la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se los robó, se entiende, porque todavía no los ha regresado. También surgió otra cosa durante el debate entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, el tercero no cuenta, sobre que Claudia Sheinbaum dijo que durante los gobiernos anteriores intentaron robarse terrenos, pagarle a 6 pesos unos terrenos a las personas de Atenco, que dicen que hubo un caso de represión. Lo que no contó Claudia Sheinbaum es que Amílcar Olán, amigo de los hijos del presidente, compró a 6 pesos más de 18,000 hectáreas, más de 18 hectáreas, si no está mal entendido, a ver, aquí lo puse, 18 hectáreas, no 18,000, 18 hectáreas de terreno donde Amílcar Olán pagó el metro cuadrado a 6 pesos.
Esto es gravísimo, es un negocio multimillonario, es un robo a la nación, avalado por la corrupción de Morena. Estos terrenos los compró precisamente ahí cerca de donde se estaba construyendo Dos Bocas. Y bueno, esos son los temas que yo destaco para ustedes. Espero que les haya gustado este resumen. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Voten informados. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.